a cambiar las margarinas por mantequillas, ¿cierto? Mantequilla de vaca, la que es como que se tiene que refrigerar, ¿cierto? Si no se refrigera, uno ve que se va pasando a estado líquido. En cambio, la margarina mantiene por fuera y mantiene sólida. Entonces, las margarinas son mucho más perjudiciales para la salud, por así decirlo. El problema también que tenemos es que cuando le queremos dar sabor o aumentar la palatabilidad de un alimento, le solemos adicionar es margarinas. Entonces, todo lo que son chocolates, todo lo que son este tipo de confites, lo que se le adiciona como grasa son margarinas, no tanto mantequillas, aumentando que no solamente sea azúcar, sino grasas, ¿cierto? Entonces, disminuyendo aún más su valor nutricional, que es por poco. Otra de las características que tenemos que tener con los aceites y otro como de los mitos, es que uno le dice, no, no puedes cocinar con aceite de oliva. No caliente aceite de oliva, que porque se oxida y pierde sus propiedades y te pueden pasar varias cosas. Entonces, eh, entonces, diferentes aceites sí tienen una temperatura que se llama temperatura de humo. Cuando el aceite se calienta a unas temperaturas mayores como a las recomendadas, lo que pasa es que sí se forman radicales libres y el aceite se oxida un poco. Y esa oxidación hace que se formen compuestos que son cancerígenos. Entonces, no es deseable usted utilizar un aceite que sea sobrecalentado. Entonces, vemos que diferentes tipos de aceites tienen diferentes temperaturas. Entonces, por ejemplo, el aceite de coco resiste hasta 230 grados Celsius, pero un aceite de oliva virgen 215 y un aceite de oliva virgen extra hasta 160. Entonces, cuando le dicen no puedes cocinar con aceite de oliva, pues depende, ¿cierto? Depende qué temperatura va a llegar yo, qué tengo que cocinar, que definitivamente sí no es recomendable que vayas a fritar en aceite de oliva. Entonces, es que el aceite de oliva me dijeron que es mucho más saludable, entonces yo frito en aceite de oliva, no. Nuevamente al fritar se alcanzan temperaturas de 200 grados Celsius hacia arriba. Y entonces ahí ya estás oxidando ese aceite y formando sustancias cancerígenas en ese proceso. Entonces, obviamente que no es lo que no es lo que queremos. ¿Qué sí puedo hacer con aceite de oliva? Puedo sellar una carne de res que no requiere tanta temperatura, puedo hacer unos huevos, se pueden hacer con aceite de oliva, ¿cierto? Yo voy a meter en la air fryer unas papas y las voy a poner a 160, puedo adicionarle aceite de oliva, ¿cierto? Voy a tener algo en la air fryer por un largo tiempo a una temperatura baja, se puede poner aceite de oliva, ¿cierto? El aceite de oliva virgen extra, que es como el más común que se tiene, que se compra. Si no es así, es mejor, si vas a calentar por encima, si lo que tú quieres necesita una temperatura de 200, si tú vas a meter el horno y quieres untar aceite para que no se te pegue, pues el aceite de oliva no es el más recomendable en este caso. Sí debería utilizar otro aceite. ¿Para qué es lo que uno más recomienda aceite de oliva? Para una ensalada que no se tenga que cocinar o para alimentos que se cuezan a una baja temperatura. ¿Listo? Entonces, lo que yo les decía, ese omega 3 es la posición en que está el carbono respecto al grupo carbonilo. Entonces tenemos omega 3, omega 6, omega 9, omega 12. Y realmente lo que me termina influyendo es que suelen ser grasas saludables, suelen ser lo que nosotros llamamos es que colesterol bueno, colesterol malo, realmente es un colesterol de alta densidad o de baja densidad, ¿cierto? Eso es como el nombre específico. Y no es que estas sustancias sean colesterol. Por ejemplo, muchas mantequillas te dicen es que es libre de colesterol. Si ustedes recuerdan, el colesterol es otra molécula como más grandecita, con unos grupos ciclo, con unos bencenos, con otras estructuras cíclicas, que no es lo mismo que un ácido graso. Entonces, te dicen que esta margarina no tiene colesterol, pero no es porque sea más saludable, no, es que el producto en sí no tiene colesterol, ¿cierto? Entonces, no nos tenemos que hacer como la idea de lo mismo. Pero cuando dice omega 3, omega 6, son sustancias que efectivamente ayudan a remover ese colesterol malo, por así decirlo, ese colesterol de alta densidad que se genera en las arterias,
impidiendo que la arteria se estire, ¿cierto? Se expanda como debe expandirse. Y vemos que podemos encontrar omega en diferentes compuestos. Por ejemplo, en los pescados. La grasa que tiene el pescado es una grasa muy saludable. Cuando se empezó a estudiar un poco los efectos de los aceites y las grasas en las enfermedades cardiovasculares, se estudió la población esquimal. Los esquimales tenían las menores tasas de muerte por enfermedades cardíacas. Y se empezó a revisar ahí qué pasa con los esquimales, qué tienen de diferente. Y lo que encontraron es que lo diferente de ellos era la dieta, y que era una dieta rica en peces, y peces de agua fría, como el salmón, que encontraron que eran ricos en omega 3 y que ese omega 3 era ese tipo de grasa que permitía remover lo que nosotros llamamos el colesterol malo, para ponerlo en palabras, digamos, que podemos asimilar todos. eh, el omega 3 es mejor que el omega 6. El omega 6, vea que lo encontramos en ciertos aceites, y el omega 3, lo que decía, en peces. Las grasas tuvieron un problema, y es que se satanizaron mucho, se le adjudicaron muchos problemas cardíacos y de accidentes cerebrovasculares a un alto consumo de grasas. Resulta que ahora podemos entender un poco mejor, sabemos que las grasas de origen animal son grasas buenas, que se pueden consumir. Lo que no podemos hacer es de nuevo esas grasas saturadas que tenemos a partir de aceites vegetales saturados. Y como decía, principal fuente para esos triglicéridos y esos no son las grasas, sino que son los azúcares. Entonces, a esos azúcares sí hay que tenerle mucho más cuidado. Con las grasas no tenemos que tener tanto miedo, podemos ser un poco más flexibles. De nuevo, la recomendación es no utilizar aceites. En la mayoría, ¿qué se puede utilizar? Más que todo el aceite de oliva. La recomendación es no fritar tanto. La recomendación es consumir grasas más saludables, como les decía, grasas de origen animal. Mantequilla, efectivamente. El pescado que te comiste que tiene el cuerito, esa es una grasa que se puede consumir. Ahora asociamos a esos aceites vegetales con muchas inflamaciones, con enfermedades autoinmunes. Entonces, la idea sí es ir reduciendo el consumo de aceites y aumentando un poco el consumo de grasas saludables. De nuevo, grasas provenientes animal y principalmente de peces. ¿Listo? Ah, bueno, también se me olvidó mencionarlo de, de frutos secos, de maní, de almendras, de, de nueces, de todo ese tipo de frutos secos, también son una muy buena fuente de grasas saludables. Perdón. Entonces, como les había hablado, esas grasas saturadas que no tienen dobles enlaces son las que más generan, por así decirlo, efectos adversos en la salud. Miremos que en los sellos que se están poniendo en Colombia son sellos que me avisan que la sustancia o el compuesto o el alimento en general tiene un alto contenido de grasas saturadas. Entonces, esas grasas saturadas se suelen utilizar principalmente, por ejemplo, para hacer embutidos. ¿Cierto? Se utilizan mucho en este encuentro de embutidos, se utilizan, no es que, de nuevo quiero como quitar un poco el mito, no es que un embutido se haga con carne de mala calidad, no es cierto. Yo he estado en plantas de cárnicos, he estado, he visto cómo se hacen ese tipo de procedimientos, conozco un poco, y se hacen con carne de buena procedencia. ¿Cuál es el punto? Que para poder dar la textura que tiene que tener una salchicha, que tiene que tener un salchichón, que tiene que tener un jamón, se tiene que adicionar otras cosas como qué, como harina, se tienen que adicionar azúcar, se tienen que adicionar nitritos para conservarlas, se tienen que adicionar, entre otras cosas, grasa y tejido adiposo de alta densidad, entonces lo que nosotros llamamos como gordos. Y toda esa mezcla con carne es lo que da un embutido. Entonces no es carne mala, de mala procedencia, no es la peor tipo de corte, sino que tiene muchas otras cosas. Les mencionaba los nitritos porque los nitritos es, es una amina y tiene una estructura similar a las bases nitrogenadas del DNA. Entonces, ¿qué pasa?
Esos nitritos que tienen nitrógeno, como las bases nitrogenadas, se intercalan con las bases nitrogenadas del DNA. Entonces, supongamos que se está haciendo el proceso de duplicación del DNA y en vez de copiar uno de las bases nitrogenadas que necesitamos, ya sea DNA o RNA, uracilo, temina, ¿cierto? Guanina, copiamos o se pega a esa molécula un nitrito, generando un error en el código genético, que esto puede conllevar a múltiples problemas, ¿cierto? Puede conllevar en un cáncer. No estoy diciendo que por comer una vez un embutido te genere, sino que aumenta esas probabilidades por los altos contenidos de nitritos. Listo. Y de nuevo recordando que esas grasas insaturadas son las que esperamos, son las que nosotros consideramos saludables. Como vemos ahí en la imagen, vemos un salmón, vemos aguacate, vemos nueces y vemos aceite de oliva, que son las que esperaríamos que pudiéramos consumir. Y eso es el grupo de los macronutrientes, de los carbohidratos, lípidos y proteínas, de las moléculas que necesitamos principalmente. Hay otro grupo de moléculas que son los micronutrientes, que se requieren en menores cantidades. Nosotros necesitamos consumir una alta cantidad de proteínas, lípidos y un poco de carbohidrato, pero necesitamos consumir también micronutrientes, solo que en pequeñas cantidades. Y son fundamentales en muchos procesos, en muchos procesos metabólicos, en la síntesis de enzimas, actúan también como coenzimas, también facilitando ciertas reacciones. Y vemos que en este grupo de micronutrientes encontramos lo que son las vitaminas. Entonces, ¿cuáles son las mejores fuentes de vitaminas? En muchos casos, los vegetales. ¿Cierto? En los vegetales vamos a encontrar muchas de las vitaminas que necesitamos. Por ejemplo, el escorbuto era una enfermedad que atacó a los marineros cuando se empezaron los viajes transatlánticos, principalmente los marineros ingleses cuando fueron a Australia, cuando fueron a África, ¿cierto? En viajes transatlánticos muy largos, el escorbuto era unas llagas que salían en la boca, los pies, terminaban matando. Lo que se encontró era que la cura para el escorbuto era comer frutas, cítricos. Los marineros ingleses empezaron a incluir en su dieta por obligación naranjas, mandarinas y vieron que la enfermedad se curaba. Lo que sabemos ahora es que esos cítricos y muchas otras frutas son ricos en vitamina C y, y que falte vitamina C es una de las causas para que se genere el escorbuto. Y así podemos tener una infinidad de problemas asociados a deficiencia de vitaminas. Entonces tenemos las vitaminas del grupo B, ¿cierto? Del B1 al B12, que son las que nosotros tomamos o nos inyectamos cuando alguien se inyecta complejo B. Y esas vitaminas se consideran liposolubles. ¿Qué significa liposolubles? Que se disuelven, por así decirlo, pero en grasa. Entonces son vitaminas que se acumulan. Entonces por eso usted no necesita aplicarse complejo B todos los días, ni una vez a la semana. Puedes aplicar complejo B cada mes, parar un tiempo, porque son vitaminas que no se eliminan en la orina, sino que se acumulan en el cuerpo. En cambio, las vitaminas de la C a la A son vitaminas hidrosolubles. ¿Qué significan eso? Que se pueden disolver en el agua y al disolverse en el agua se van disolviendo en la sangre, los tejidos y se suelen eliminar por la orina. Entonces, uno necesita unas cantidades pequeñas de estas vitaminas y la característica es que de estas las necesita uno consumir casi que diario. Las otras se van como acumulando un poco, entonces no puede tener un exceso. Entonces, si ustedes ya tienen una dieta que es rica en frutas y verduras, no necesitan consumir vitaminas. Entonces, usted llega y se compra un tarro de Centrum, un tarro de alguna marca que usted considere de vitaminas. Lo que va a pasar la mayoría de las veces, si usted no tiene un problema, es que en la orina se van a ir todo eso. Entonces, usted se está comprando un tarro de X valor y para ser como crudo en la palabra, lo está orinando. Si usted se alimenta de una forma correcta, ¿cierto? Si usted ya se alimenta, ya tiene esas vitaminas en su dieta, no necesita más. Pero entonces si vemos, es necesario para cumplir muchos procesos y fundamental una dieta rica en vegetales, que los vegetales también tienen carbohidratos. Entonces ahí es donde uno encuentra que muchas de las dietas te dicen, es que usted no tiene que comer papa, ni yuca, ni plátano, que son, eh, que son lo que uno dice harinas, lo que es cierto, lo que ese tipo de cosas que te prohíben. Entonces no como carbohidratos, no, los puedes obtener de otras fuentes, de lechuga, lo puedes obtener de pimentones, puedes obtener esos carbohidratos de otras cosas que aparte de eso te están aportando vitaminas, ¿cierto? El brócoli,
la coliflor, los espárragos en general, te dan carbohidratos y te dan vitaminas. Cosas que una papa, que una yuca, normalmente solamente te está aportando los carbohidratos, no más, ¿cierto? Entonces, les recuerdo que con todo el tema de la alimentación es muy difícil prohibir, eliminar, quitar algo completamente. Lo que uno busca es ir reemplazando. ¿Cierto? Cada bueno, yo todos los días como papa, arroz, yuca. No, pues mermémosle, quitémosle por lo menos, le hace falta quitarle una papa, quitarle una yuca y el arroz con más vegetales, que también aumentan la sensación de saciedad y aportan algo más. Y los otros que tenemos son otros micronutrientes que tenemos son los minerales. Entonces, vitaminas y minerales. ¿Para qué sirven estos minerales? Principalmente para poder que se dé la sinapsis entre las células. La, la sinapsis, que es el proceso eléctrico de cómo viaja la información de una célula a otra, se da precisamente por eso, por corrientes eléctricas. Y los iones son buenos conductores de la corriente eléctrica. Entonces necesitamos consumir estos minerales en forma iónica. Entonces, potasio, cobre, calcio, manganeso, yodo, zinc, hierro, selenio, magnesio, todos estos los necesitamos. Y vemos que también muchos se encuentran en frutas y verduras, algunos otros en la carne. ¿Cierto? Como es el caso de los metales, como es el caso del hierro, que se encuentra en la mioglobina, ¿cierto? En esa proteína, entonces también se puede obtener de la carne. Y eso es básicamente lo que tiene que tener o lo que nosotros consideramos que es la alimentación, es ese grupo de, de compuestos químicos, porque vienen siendo esos compuestos químicos, carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas o minerales que necesitamos para poder que el cuerpo haga los procesos biológicos que necesita de una manera adecuada. No sé si alguien tenga una pregunta antes de pasar a este otro tema. Listo. Bueno, entonces ya visto lo que es, en lo que consiste en lo que consiste alimentarse, vamos a hablar un poco de... Mire, yo es que estaba enredada con una cosita. Tengo una preguntita Sí, chiquita. señora, Y es que dime. yo tengo una fundación con los niños, ¿cierto? Ajá. Estamos tratando de potencializar mucho el tema de la neuroplasticidad cerebral con la buena alimentación. Pero Ujú. entonces, esos alimentos en los niños, ¿cómo podrían potencializarse? Yo sé que se ve muy fácil, pero sabemos que hay niños que no les gustan ciertos alimentos, entonces, ¿cómo podemos potencializar? Y lo estoy soñando pues así a futuro y en presente por el tema de las huertas que vamos a hacer o que nosotros estamos realizando al interior de los hogares y en las terrazas. Y que Mira, donde sabemos que lo único no puede ir son lechugas, sino también otras cosas. sí. El cuento con la alimentación y más el fortalecimiento pues del sistema inmune, desarrollar el sistema motor, desarrollar en los niños todos esos procesos que se están dando de crecimiento necesitamos alimentos para poder que el cuerpo haga sus funciones. Y entonces vemos que hay ciertos alimentos que son mejores que otros porque tienen más nutrientes. Entonces yo veo y yo le pongo a un niño, le puede gustar mucho más una pizza, ¿cierto? Entonces, ¿qué vemos? ¿Qué tiene la pizza? Que si le hacemos un análisis, ¿qué tiene? Grasas, ¿cierto? Tenemos principalmente harina, que es un carbohidrato, que está aportando simplemente energía, no está aportando nutrientes. La harina solo está aportando energía, que como les había dicho, exceso de energía lleva a acumulación de grasa, formación de triglicéridos. Tiene harina, normalmente tiene algún embutido, que es de nuevo una fuente de grasas saturadas, los embutidos, principalmente ya sea salami, pepperoni, tocineta, o sea, el que sea aporta más o menos lo mismo, una alta cantidad de sal, azúcar, eh, tomate, que puede ser lo que puede salvar un poco la pizza nutritivamente, y queso. Y el queso pues, también es una fuente de grasas, no tiene mucho. Entonces yo me estoy comiendo una pizza y estoy comiendo grasas, una cantidad muy pequeña de proteínas en el embutido y una alta cantidad de azúcar, de azúcares. Y son alimentos que son extremadamente palativos, o sea, aumentan mucho o generan una sensación de,
de placer en el cerebro, ¿cierto? Que es el cuento que nos termina también volviendo un poco adictos a ellos. Entonces, consumimos ese alimento, es muy rico, pero realmente no estamos obteniendo nutrientes más allá de grasa y energía. Entonces, ahora, cuál es la tarea difícil? Es donde entra todo lo que ya sería desde el punto de vista culinario. ¿Cómo hacemos para darle un mejor sabor a esas ensaladas? Entonces, si tú llegas y me vas a dar la lechuga picada con tomate, cebolla y limón, pues sí, es algo que tú te puedes comer un día, pero que no vas a competir con una pizza, ¿cierto? Siendo muy sincero, y que para los niños es muy difícil. ¿Dónde entra realmente el tema de esto? Es tratar de que esos alimentos que sí me aportan nutrientes sean más apetecibles. Entonces, donde tengo que tratar de empezar a hacer una buena, por ejemplo, el uso de vinagretas. Entonces yo tomo una vinagreta con aceite de oliva, con un tipo de vinagre ya sea balsámico o con vinagre normal, pero también le echo un poco de zumo de naranja o un poco de maracuyá y hago una vinagreta, digamos, que se vuelva esa ensalada más apetecible. Y entonces a esa ensalada le pongo lechuga, le pongo tomate, pero también le puedo poner de pronto un poquito de nueces. Yo sé, normalmente aumenta el costo de ciertas cosas. Es una de las dificultades que tenemos que buscar ese costo-beneficio y puedo entender que me es mucho más barato para un chico o para muchas familias coger papa, fritarlas y darles papa frita que hacer una ensalada con aceite de oliva, nueces. Pero lo que yo digo es, a esa misma lechuga adicional mostaza, por ejemplo, en las salsas, la salsa de tomate comercial, la mayonesa, la salsa rosada son altas en azúcar, altas en grasas saturadas. La mostaza, hay que mirar también el tipo de mostaza, pero la mayoría de mostaza no. Si ustedes notan y cuando vayan a mercar, están muy pendientes de los ingredientes de las sustancias, de los alimentos, perdón, la mostaza, hay muchas marcas de mostaza que no tienen azúcar añadido, que no tienen grasa. Entonces, voy a hacer una ensalada con mostaza, que se hacen mucho, una ensalada de mostaza, limón, lechuga, manzana, que también sabe rico y que efectivamente sí aporta nutrientes. Entonces, para mí esa es la respuesta. ¿Cómo luchar y cómo hacer eso? Para mí es una tarea del chef, para mí es una tarea de la persona que prepara los alimentos. Es cómo yo voy a tomar un alimento que sí es real y volvérselo apetecible para los chicos. O para, ni siquiera para los chicos, para las personas en general, ¿cierto? Yo creo que todos sufrimos de lo mismo. Nos llama mucho más la atención el alimento chatarra, que de nuevo es por la alta palatabilidad y es algo que el cerebro se vuelve adicto a un alimento real. No sé si la pregunta estaba por ahí enfocada o si me desvié mucho. No, súper, es que este año vamos a hacer Navidad con un banquete, entonces queremos hacer las cosas bien y apostar por esa alimentación saludable con las familias, pero bueno, no, muchas gracias, súper bien. Con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, listo. Entonces ahora vamos a hablar un poco de métodos de conservación de alimentos en estos 20 minuticos que nos quedan. Una de las características que llevó al ser humano como ser, para poder pasar de ser un nómada a ser sedentario, para poder, más allá del desarrollo de la agricultura, ¿cierto? Nosotros evolucionamos como nómadas cazadores. Todo nuestro sistema metabólico está pensado para ese proceso evolutivo que tuvimos, para comer, movernos y volver a comer. Como les decía, tal vez unos días después, en el mismo día, ¿cierto? Con el paso de ser hombre nómada a ser agricultor, se nos empezó a generar dos cosas. Primero, establecer de lo que es mío, la propiedad privada. Entonces se decía que antes, mientras el ser humano era nómada, no habían guerras. No se tienen registros de, de tribus nómadas muertas por otras tribus nómadas. No sé, hasta donde yo recuerdo no se han encontrado evidencias de guerras, porque para un grupo nómada encontrarse con otro, pues lo más fácil era seguir derecho. Usted va para aquí, yo voy para acá, cada uno está siguiendo una manada de algún animal o buscando fuentes de sal, pero era mucho más viable seguir derecho. Cuando nos asentamos como agricultores, ya sí tenemos que defender un sitio, tenemos que defender un lugar porque es donde sembramos y si nos sacan de ese lugar, pues no vamos a tener alimento.
que entre otro caso, cuando hablamos de seguridad alimentaria, tenemos que tener en cuenta que en el mundo, una de las causas que llevan a que no haya una seguridad alimentaria es el desplazamiento, es la guerra por el territorio, por el sitio. Pero bueno, aparte de eso, también empezó, ¿qué hago cómo conservo, cómo puedo guardar esos alimentos que me están dando cosecha cada 6, 8, 10 meses? ¿Cómo puedo preservarlos? ¿Cómo puedo sobrevivir el invierno con esos alimentos que solo cosecho en tiempo? Entonces hay que ver, hay que entender primero, por qué se daña un alimento, qué es lo que le pasa, por qué no puedo mantener un alimento durante meses, por qué se daña. Entonces, principalmente por la presencia de microorganismos, ¿cierto? Bacterias, levaduras, hongos. Entonces, eh, el ambiente, el aire, hay microorganismos. Nosotros hemos evolucionado también para adecuarnos a algunos de ellos que están también en nuestro intestino, ¿cierto? Que tenemos varias bacterias, pero alrededor de nosotros estamos rodeados de bacterias. Entonces, los principales agentes para que una sustancia o un alimento se degrade es simplemente que entran microorganismos que se nutren de ese alimento también, se reproducen y al momento de yo ingerirlo, ese alimento con esos otros microorganismos ya empieza a ser, se vuelven agentes patógenos para nosotros, nos empiezan a enfermar. Entonces quise poner esta imagen del pan con moho, porque nosotros, no sé si sepan, pero cuando uno ya ve una partecita de moho en un pan, significa que todo el pan está lleno de microorganismos. Solamente que hay tantos, hay millones que ya los podemos ver. Recordemos, para ver un microorganismo como una bacteria, necesitamos un microscopio, necesitamos reducir la escala casi 1 millón de veces. Entonces, si tú ya lo puedes ver, significa que hay millones de microorganismos ahí. Entonces, si usted tiene una arepita y le ve el hongo y le quita solamente la parte que tiene el hongo, pues no está haciendo nada porque esa parte que usted vio solo es una acumulación de millones, pero todo el alimento ya lo contiene. Entonces, si usted en un pan tajado, en la tajada de arriba le ves un hongo, significa que todo el pan ya tiene hongos y hay que desecharlo todo completamente, no se le puede remover. Entonces me dice, ah, pues yo lo he venido haciendo toda mi vida y nunca me ha pasado nada. Pero recordemos que hay muchos procesos, hay muchas bacterias que nos terminan afectando a futuro. Una de ellas es el Helicobacter pylori, una bacteria que está asociada a cáncer de estómago, ¿cierto? Y que se mantiene ahí y que se cree que 1 de cada 3 personas puede tener Helicobacter pylori. Entonces uno dice, ay, sí, no, yo siempre lo hago y no me ha pasado nada, pero ¿qué va a pasar a futuro? ¿Qué va a pasar en unos años? ¿Qué va a pasar cuando ya tengamos 40, ¿cierto? O muchas veces es antes, pero entonces no, porque es como el sesgo del superviviente. Yo lo he hecho y no me ha pasado nada, por lo tanto no pasa nada. No, lo has hecho y no te ha pasado nada hasta ahora, pero está limitado, entonces a tener en cuenta. Entonces, ¿cuál es el objetivo de conservar un alimento? Retrasar la alteración estructural del alimento, la forma, que se pueda mantener más tiempo con sus nutrientes, porque muchas veces lo que pasa es que un alimento pierde nutrientes. Eh, También se busca que se aumente la digestibilidad, la palatabilidad y otras características organolépticas. Esas características organolépticas son las que podemos percibir con los sentidos. Entonces es el sabor, el aroma, la textura que tiene el alimento, ¿cierto? Todas esas son las características organolépticas. Eso es lo que se usa con conservar. ¿Y cuáles son los Gerson, principales? Señor, qué pena. dímelo, Cari Ángel tiene una preguntita. dímela. Con relación a lo de los microorganismos que invaden el alimento, ¿eso aplica para cualquier tipo de alimento? Cualquier tipo, un microorganismo necesita dos cosas para poder reproducirse, básicamente, si es una bacteria. Por ejemplo, un virus necesita un huésped, pero necesitan agua y una fuente de nutrientes. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La mayoría de alimentos, por no decir todos, tienen agua y por definición fuentes de nutrientes. Entonces, sobre cualquier alimento puede desarrollarse un microorganismo, Listo. O sea, ¿cierto? Excepto las frutas que, por ejemplo, ya tienen esa parte que uno dice mal y se la quita, también aplica el hecho de que ya está contaminada toda de microorganismos. exactamente, si nosotros a una fruta le vemos el hongo, ¿cierto? En un tomate le vemos la partecita ya como azulita o blanca, dependiendo de la fruta, en un lado, toda la fruta ya tiene o está llena del microorganismo y ya no se debería comer, se debería desechar. Muchas gracias. Con mucho gusto. Listo.
Continúo. Entonces, ¿cuáles son esas causas? Primero, agentes físicos. Entonces, por ejemplo, la causa mecánica. ¿Cuál es la más común? De un árbol se cae la fruta o usted la deja caer y la cáscara, la envoltura, ¿cierto? De una fruta, de un vegetal, está pensado para protegerla el interior del oxígeno. El oxígeno también es una de las principales fuentes de oxidación. Vean, partamos una manzana a la mitad, dejémosla y vemos que con el paso del tiempo se ha puesto negra porque se ha oxidado por el oxígeno. Y la cáscara también protege a las frutas de agentes patógenos externos. Es como nuestra piel. Nosotros tenemos la piel y si un microorganismo cae sobre nuestra piel, nosotros al lavarnos la piel, lo removemos. En cambio, si tenemos una herida, una cortada, ese microorganismo puede entrar ahí al torrente sanguíneo o puede entrar ahí pues, a nuestro cuerpo y es donde nos puede realmente enfermar. Pasa igual con una fruta. Entonces, dejamos caer y vemos que se le generó un golpecito a la cáscara, a la piel del tomate, a lo que sea, a la mandarina y se rajó un pedacito. Pues por ahí ya puede entrar un microorganismo a afectar el alimento. No estoy queriendo decir que cualquier fruta que se caiga y se rompa ya esté mala, solamente que si algo se cae o algo se aporrea o algo se totea, por así decirlo, pues sería de las primeras cosas que tengo yo que tratar de comerme, si es el caso. La temperatura afecta, ¿no? El crecimiento de los microorganismos. Hay más o menos organismos que requieren entre 20 y 40 grados Celsius para desarrollarse. Entonces, por ejemplo, los que nos afectan a nosotros requieren una temperatura de 36 grados para reproducirse, que es nuestra temperatura interna. Pero hay microorganismos que requieren 20, 25. Entonces, muchas veces con el aumento de la temperatura estamos favoreciendo también que se desarrollen microorganismos. La humedad, les decía, el agua es un componente fundamental para que los microorganismos se puedan reproducir. Entonces, muchas veces cuando tenemos un ambiente húmedo, aumentamos la probabilidad que se genere. Por ejemplo, muchos, muchos quesos, muchos quesos de estos, como el queso cheddar, tiene que almacenarse en un lugar con alta humedad porque la característica del queso se lo da presencia de hongos y sin esa humedad no se desarrollaría el hongo necesario para poder hacer el queso, por ejemplo. El aire también termina afectando, de nuevo el aire lo que tiene es oxígeno y el oxígeno es el principal fuente de oxidación de todo. Y la luz ¿por qué? Porque la luz lleva radiación ultravioleta y esa radiación ultravioleta es capaz de dañar los enlaces que forman las moléculas de las que están hechas las sustancias. Entonces, por eso también hay cosas que eh, tienen que estar expuestas, bueno, pueden estar expuestas a la luz. Por ejemplo, una cerveza, un licor. Un licor lo dejamos, una cerveza que tiene que ser en la mayoría con frascos tipo ámbar. Si la luz incide sobre las levaduras o sobre los compuestos que están ahí, los pueden dañar. Agentes químicos, el pardeamiento del enranciamiento. Enranciamiento parece una palabra inventada, pero es la definición que se le da cuando se está generando algo que es la rancidez de una grasa. ¿Qué es la rancidez en una grasa? Cuando está aumentando la acidez. Entonces, como los lípidos, que son las grasas, son compuestos que sean ácidos carboxílicos, la presencia de esos ácidos carboxílicos que está bajando el pH, que está generando eh, una formación de otros compuestos, como puede ser lo que nosotros llamamos el vinagre, ¿cierto? El ácido acético genera lo que es la rancidez. Entonces, usted llega y lo puede presentar con una mantequilla. Usted la huele y ya te huele feo, penetrante. Ese es un olor ácido generado por eso. Entonces, hay sustancias químicas que pueden generar también eso. Y agentes biológicos, parásitos, microorganismos, enzimáticos. Esas son como las tres grandes causas de que un alimento se dañe. Entonces, les hablaba ahorita los agentes físicos. Los agentes físicos, por ejemplo, muchas veces los animales, un pajarito llega, pica una fruta y el problema del pájaro hay dos. Uno, que genera una causa mecánica, un daño mecánico en la fruta porque se perdió la piel, y lo otro, que las aves son pues, un vector principal de microorganismos. Entonces pueden también transmitir ciertos microorganismos de su boca a la fruta. De nuevo, la temperatura. Entonces aquí entra uno.
luego vamos a ver qué se puede, qué no se debería guardar en la nevera, pero vemos que por encima de 10 grados Celsius hay muchos microorganismos que se reproducen. Por eso en la nevera se tienen que meter varias cosas para que no se facilite el crecimiento de microorganismos, ¿cierto? Vamos a hablar un poquito más de eso ahorita, si me da el tiempo. Por ejemplo, aquí decía que el aumento de la temperatura puede cambiar el sabor de cosas como las emulsiones. Por ejemplo, ¿qué es una emulsión? La mayonesa. Una emulsión es una mezcla de dos cosas que no se deberían de poder mezclar. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, todos sabemos que el agua y el aceite no se mezclan, pero yo tengo una mayonesa de hecha a partir de aceite, limón, que es líquido, y eso se termina formando una emulsión. Entonces, con el aumento de la temperatura, las emulsiones suelen separarse. Entonces, usted también lo ve con una leche, con un yogur, como que tiene una partecita y más aguada por abajo, porque se separó la emulsión. Y eso es debido a qué? Al aumento también de la temperatura. Lo mismo, lo que ya les había mencionado un poco ahorita, el aire, la humedad. Va a pasar un poco por acá. Y voy a volver a los agentes químicos. Entonces, uno dice, porque hay ciertas frutas que después de bajadas del árbol se siguen madurando. Por ejemplo, le pasa a los bananos, por ejemplo, le pasa a un aguacate. Porque si ya lo bajé del árbol donde estaba puesto a la rama, ¿por qué se sigue madurando? Porque una cosa es que se pudra, una cosa es que se dañe, pero vemos que un banano, un aguacate se sigue madurando. Y es porque dentro de esa parte del fruto hay unos compuestos, unas enzimas que siguen haciendo el proceso de maduración, ¿cierto? Que es realmente la formación de un compuesto, de un aldehído, que es lo que termina generando el cambio, por ejemplo, en la estructura de ciertas frutas. Entonces, las mismas frutas tienen enzimas que lo que llevan es a que el alimento se siga madurando y después de una etapa de maduración, pues sigue que se descomponga un poco, ¿cierto? Por eso es el proceso enzimático. Y los agentes biológicos, este es el mayor causante. Entonces vemos bacterias, en este caso son bacterias, son bacilos, que vemos que son como alargaditas. Vemos hay diferentes tipos de bacterias. Listo. Entonces ahora sí, ¿cómo podemos evitar que un alimento se dañe? Pues disminuyendo o quitando esos factores que llevan a que el propio alimento se dañe. La principal es el frío. Si yo reduzco la temperatura, disminuyo las tasas en las que los microorganismos se pueden reproducir. Entonces, yo tengo una nevera y la nevera más o menos está entre 0 y 5 grados Celsius en la parte de nevera y por debajo algunas veces hasta -15, -10, -5 grados el congelador dependiendo de la marca. Que es un mito, por ejemplo, que a uno le dice que usted no puede meter un alimento caliente a la nevera, que porque se vinagra. Entonces usted dice, no, tiene que esperar que se enfríe para poder meterlo a la nevera. Esto es totalmente falso. Lo que pasa es que si yo meto cosas muy calientes a la nevera, lo que va a pasar es que me van a calentar la nevera. La temperatura que era de 0 a 5 va a subir y va a pasar a ser 7, 8, 9, y dependiendo de qué tan caliente y qué tanto haya metido, lo de adentro puede perder la temperatura como de protección contra los microorganismos. Y entonces se va a elevar y entonces todo lo que está en la nevera se puede generar de nuevo que los microorganismos vuelvan a crecer. Porque esa es la otra. Lo que uno muchas veces pasa es que lo que usted ya llevó a la nevera tiene microorganismos. Y si aumenta la temperatura, ellos empiezan a reproducir. Entonces, en la nevera lo que evitamos es que se reproduzcan y cuando usted ya los va a cocinar, mata a esos microorganismos. Pero si la nevera por dentro se apaga o algo, lo que va a pasar es que va a aumentar la temperatura y los microorganismos que ya estaban ahí, pues empiezan a reproducir. ¿Qué es lo recomendable? Lo recomendable es, por ejemplo, usted nunca dejar más de 1 hora por fuera alimentos antes de meter a la nevera. Entonces, por ejemplo, usted hizo unas lentejas y las quiere guardar para el otro día porque le quedaron. Espera que pase máximo 1 hora. Yo diría que entre 20 y 25 minutos ya se ha enfriado lo suficiente y guárdela en la nevera. El arroz, no deje todo el arroz por fuera todo el día y guárdelo en la noche. No. Una vez sepa que ya lo tiene, que ya lo va a guardar, páselo a la nevera. ¿Cierto? Eso es como
como de la recomendación. Hay procesos también que necesitan la congelación y la ultracongelación. Entonces, vemos que, por ejemplo, un alimento como una carne simplemente no puede estar guardado entre 0 y 5, porque hay microorganismos que en la carne crecen a esas temperaturas. Entonces, se tiene que congelar, tiene que estar por debajo. Entonces, ¿por qué se congelan algunas cosas? Porque hay sustancias, hay alimentos que de 0 a 5 grados, que es la temperatura de una nevera, los microorganismos se reproducen. Entonces, tenerlos a menos 18 ya evita que no. Y hay otros alimentos que necesitan ultra congelación. O para usted poder guardarlos durante mucho más tiempo, tienen que estar a menos 40 grados Celsius. Comúnmente no es ningún alimento los que tenemos en casa. Esto puede ser más que todo para procesos industriales, donde yo voy a tener una vida útil más prolongada de algo. Entonces, en general, ¿cómo es la tabla de conservación de alimentos? Entonces, no todo también se puede congelar. Las verduras, lo ideal es que no se puedan congelar, pero las verduras de hojas. Entonces, por ejemplo, ¿qué puedo congelar yo? Yo puedo congelar zanahoria, puedo congelar arvejas. ¿Qué no debo congelar? Hojas. No puedo congelar un brócoli, no puedo congelar, o no debería congelar una lechuga, porque va a alterar las propiedades organolépticas. No es que le vaya a pasar algo desde el punto de vista microbiológico, sino que lo que le va a pasar es que se va a afectar las características organolépticas, principalmente la textura. Entonces, por ejemplo, voy a enfocar un poco más con los embutidos. Yo puedo tener un embutido más o menos en un refrigerador una semana. Entonces me dice, pues yo normalmente los he dejado más tiempo, pero estoy seguro que usted puede notar que después de una semana es donde usted ya ve que la salchicha tiene las pequitas estas azules que les dan de hongos, ¿cierto? Entonces, lo ideal es que uno no comprara embutidos de paquetes muy grandes si usted no tiene una familia o si usted no tiene en su casa como cosas que sabe que usted se va a comer en un periodo largo de tiempo. ¿Me explico? Es que yo me compro el jamón o yo me compro una mortadela por 1 kilo, no sé, pero yo soy solamente yo y me lo como en un mes. Entonces usted lo abre y está dejando expuesto 3 semanas de más el tiempo recomendado para estar en la nevera. Entonces yo diría, en vez de comprarse una de 1 kilo, trate de buscar 4 de 250 gramos y cómase esa mortadela en un mes, pues, en una semana, perdón. Es lo que uno más o menos como recomienda, porciones más pequeñas para guardar en el refrigerador. Eh, los embutidos de aves suelen durar menos días en la nevera. Hay que conservarlo, hay que comérselos mucho, mucho más rápido. La carne usted la puede dejar de un día para otro en la nevera, no hay problema. Lo que sí es que si la va a guardar más días, sí tiene que guardarla en el congelador. Vemos que se puede congelar hasta 1 año, carne de res, de cerdo, de cordero. Entonces, puedes tener mucho tiempo en un congelador, ese tipo de cosas. Usted puede hacer una sopa y congelarla, sí, ¿cierto? Y esto, de nuevo, no estoy diciendo que nutricionalmente no pierde propiedades. Entonces hay un mito también de que si está congelado, no, que ya no es tan nutritivo, no, eso no es cierto. Pierde características organolépticas, sí. Te puede saber diferente por textura, sí, pero propiedades nutritivas no pierde. Entonces vemos que hay cosas que usted puede guardar durante varios días. Que esa es la otra. Muchas veces el cuento de comer bien es que usted todos los días no tiene el tiempo. Si usted hace su alimento en su casa, usted puede preparar algo un solo día para 3, ¿cierto? Y ya está garantizándose alimentarte un poco mejor. Eh, Aquí vamos a empezar a hablar de lo que sería las técnicas de conservación mediante el calor. La primera, calentar algo. Entonces, ¿qué estamos logrando cuando calentamos algo? Por ejemplo, el agua. Nosotros en Medellín tenemos un buen sistema de acueducto en donde el agua que sale de la llave es potable, pero en muchas partes del mundo, en muchas partes de Colombia no es así. Entonces, cuando uno aplica calor, en este caso, cuando uno lleva el agua a 100 grados aproximadamente, según la altura sobre el nivel del mar que tengamos, lo que estamos haciendo es matar microorganismos. Estamos garantizando que estamos matando microorganismos y enzimas que pueden haber por algún motivo en el agua que hayan llegado a ella. Y entonces estamos garantizando que los alimentos que vamos a cocinar con ellas ya no tengan esos microorganismos ni esas enzimas. O que nosotros al ingerir directamente el agua, pues tampoco nos vaya a afectar.
Hay una técnica que se llama el escaldado, que consiste en eso, en lavar, por ejemplo, frutas a altas temperaturas. La mora es una de las frutas que más microorganismos tiene. Yo cuando vi química de alimentos en mi pregrado, lo primero que llegué a hacer a mi casa fue decirle a mi mamá, mami, que hay que lavar la mora con agua caliente, hay que ponerla a hervir antes de hacer un jugo, porque es de las frutas que más microorganismos puede llegar a tener. Entonces no hay muchas que le recomiendan, lávelas. Las verduras son una fuente muy alta de microorganismos, de parásitos. Entonces creo que en algún momento hablaré de cómo se tiene que limpiar, por ejemplo, una lechuga. Gerson, No le sirve, 9:05. Listo. Yo creo que podemos dejar esta última parte para terminar en media horita de la otra sesión, Gio. ¿Qué te parece? No sé. Pero esto es con la fórmula. Gerson, sí, bueno, no, muy bien. Bueno, le recordamos para todos los que están presentes en el curso que estas 2 sesiones que estaba dando Gerson presenciales, pues llegan hasta acá. La sesión de la próxima que va a estar montada en el campus, no nos vamos a encontrar sincrónicamente, sino que va a estar grabado la parte del curso y va a estar montado pues en el curso y todas las actividades. De todas maneras, le recomendamos que las personas que tengan dificultades, por ejemplo, ahorita ya organizamos con Yula para una asesoría de manejo del curso y las otras personas que tengan dificultades, pues nos pueden escribir al correo por si tienen alguna dificultad con las actividades o con las cositas que hayan pues ahí en el curso. Entonces, para la próxima semana, pensaría que para esta misma semana deberíamos estar colgando la última parte de este curso que va a ser en video, pues con la misma dinámica y con las propuestas pues, de actividades por hacer. La pregunta que me están haciendo por allá. Perdón, te interrumpo, pero como a Gerson le faltó un poquito, entonces, ¿será que hacemos una parte presencial, pues, sincrónica para que él nos termine o se va a hacer como un videíto o algo así para terminar? Es video, es grabado. Para la Ah, semana que entra, Gerson listo. va a grabar la última parte que le falta del curso y la vamos a dejar pues colgada en la plataforma para que todos tengan acceso y puedan verlo y podamos terminar las actividades. Listo. Alguien me preguntó que si esta era la última sesión del año. Sí, también por las dinámicas pues, de que todos somos profes y de los estudiantes, ya todos están saliendo a vacaciones. Ya en el año que entra, empezando febrero comenzaremos el segundo módulo, que es el módulo de agricultura, de agronomía. Entonces, sí, y ya antes quedan pendientes las actividades, vamos a dejar abierto el campus bastante tiempo, pues, para que todos hagan las cositas. Recomiendo mucho que hagamos el curso perdón, el examen de saberes previos. No se preocupe pues, que esto no es calificable ni vamos a dar nota por ahí, no que también es para enterarnos pues cómo está nuestro proceso y nuestro aprendizaje. Entonces, y las actividades también que Gerson ha estado colocando y las lecturas sugeridas, son lecturas muy interesantes, pues hay unas que están en la presentación y otras que están en el módulo propiamente de seguridad alimentaria. Entonces, la recomendación es pues, que hagamos las lecturitas y hagamos las actividades, hagamos los ejercicios que dijo Gerson ahí de medir nuestra masa corporal. Pues es muy interesante también para que nos empecemos a evaluar, pues nosotros también cómo estamos en nuestra